Hola a todos, les doy un gran saludo y abrazo, espero estén pasando un excelente día. El día de hoy les traigo más contenido de esta genial novela del mundo de las películas estadounidenses. Nombre de la novela: La aventura comienza en Fallout 4, muchas gracias a todos por su apoyo. Recuerden que esta novela ya está completa en Patreon. Capítulo 71. Rumbo a la muerte, modelo de IA. Gemini 3.0, Flash, se requiere verificación de seguridad. Por favor, complete la verificación de seguridad. Hemos detectado actividad de lectura inusual desde tu dirección IP. Por favor, completa el siguiente desafío para continuar leyendo. Verificando su solicitud, ¿tienes problemas con el desafío? Desafío abierto en una nueva página. Anuncio problemático. Infórmale: aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 72. Capítulo 72. Las criaturas locales del mar resplandeciente son tan hospitalarias. Modelo de IA. Gemini 2.5, Flash. Capítulo 72. Las criaturas locales del mar resplandeciente son muy hospitalarias. Los pasos de las pesadas armaduras resonaban sordamente en el suelo carbonizado, agrietado y brillante, el único ritmo en esta tierra desolada. Durante su solemne avance, la voz de Zhao Kong rompió el opresivo silencio a través del canal de comunicación de la armadura, con un matiz de pregunta. Caballero MMM. Nick respondió de inmediato, con una voz que sonaba algo baja a través del altavoz. ¿Alguna vez has pensado? La voz de Zhao Kong era monótona, como si estuviera charlando, pero iba directo al grano. ¿Qué le dirás a tu hijo cuando lo encontremos? Esta pregunta fue como una pequeña piedra arrojada a aguas tranquilas, creando ondas en el corazón de Knight. Sus movimientos controlando la armadura se detuvieron imperceptiblemente. Tras unos segundos de silencio, su voz sincera resonó, teñida de un atisbo de desconcierto y un anhelo puro que estalló tras una larga represión. Esto, realmente no lo pensó detenidamente. Parecía estar tratando de recordar y reflexionar. Parece que desde que desperté de esa cápsula criogénica, solo he tenido un pensamiento en la cabeza, ardiendo como un hierro candente. Encontrar a Shaun. Traerlo a casa. En cuanto a qué decirle después de encontrar, siento que las palabras se me atragantan, simplemente saldrán naturalmente cuando lo vea. Al escuchar la urgencia paternal y la confusión casi sin disimulo de Knight, las comisuras de los labios de Zhao Kong, bajo su máscara, se movieron ligeramente. Miró fijamente hacia las nubes de radiación que se elevaban, con la voz aún monótona, pero como una llave fría, intentando abrir la hermosa fantasía del futuro, impregnada de amor paterno, en el corazón de Knight. Es así. Hizo una pausa, su tono adquirió un sutil, casi cruel, recordatorio: aunque no sé qué edad tiene su hijo ahora, una cosa es casi segura. Definitivamente no será como usted lo imagina. Esta frase fue como un picayelos, que atravesó al instante la tenue expectativa en el corazón de Knight. Giró bruscamente la cabeza, el servomotor de la cabeza del T-51B emitió un leve zumbido, y el inquietante resplandor de su visor miró fijamente a Zhao Kong a través del polvo radiactivo. ¿Tú, qué quieres decir? La voz de Knight estaba llena de confusión y un dejo de inquietud ofendida. Claramente no había comprendido del todo el significado profundo de las palabras de Zhao Kong, solo sentía que una mano invisible le oprimía el corazón. No era como lo había imaginado. ¿Estaba herido? ¿Había cambiado? O, peor. Zhao Kong percibió la mirada inquisitiva y tensa de Knight, pero no se volvió ni continuó explicando. Algunas verdades, reveladas demasiado pronto, solo traen caos y destrucción, especialmente en el mar resplandeciente, donde cada paso entraña peligro. Simplemente controló su armadura, continuando su marcha con paso firme, como si las profundas palabras que acababa de pronunciar fueran un simple comentario casual. Knight observó la espalda silenciosa y decidida de Zhao Kong, con la mente llena de dudas y un sinfín de pensamientos aterradores que afloraban sin control. Sacudió la cabeza con fuerza, como para ahuyentar esos pensamientos inquietantes junto con la humedad condensada en su casco. No era momento para fantasías descabelladas. Encontrar a Shaun era el único objetivo. Sin importar en qué se hubiera convertido. Se obligó a sí mismo a concentrarse, volviendo a centrar su atención en aquel entorno desolado y peligroso. Los dos continuaron adentrándose. El suelo carbonizado se volvía más blando, como cenizas quemadas, y cada paso levantaba polvo incandescente. Los árboles muertos y retorcidos se volvieron más densos, y los enormes y espantosos esqueletos verdes y brillantes se multiplicaban. La concentración de polvo radiactivo en suspensión aumentaba visiblemente, como un velo viscoso y mortal. Dosis de radiación. 5, 5, 5, sigue aumentando.
Zhao Kong miró fijamente los números rojos que parpadeaban constantemente en la pantalla de su servoarmadura, con voz grave. Caballero, deberíamos estar cerca de nuestro destino, pero la intensidad de la radiación está aumentando extensamente. Debemos acelerar. Cada segundo que permanecemos aquí, el sistema de filtración de la servoarmadura y nuestras medicinas de reserva se ven sometidas a una presión inmensa. Nick también vio cómo los niveles de radiación en su panel se disparaban rápidamente. Los números carmesí parpadeaban como una sentencia de muerte. Reprimió la agitación en su corazón y respondió con voz grave. Entendido. Te seguiré. Mantente alerta. Apretó con fuerza su rifle de asalto, escudriñando con cautela su entorno, preparándose para posibles amenazas mortales al acecho. Las dos servoarmaduras aceleraron el paso. Sus pesados pies metálicos golpeaban la tierra calcinada, levantando grandes nubes de polvo radiactivo y dejando tras de sí largas estelas luminosas. Pasaron junto a más restos de edificios destruidos de antes de la guerra. Esqueletos de acero retorcidos, bloques de hormigón medio enterrados, fragmentos apenas visibles de vallas publicitarias, estas otrora gloriosas huellas de la civilización humana eran ahora frías lápidas en esta tierra de muerte, que anunciaban silenciosamente el precio final de la guerra. La destrucción total y una eterna maldición de radiación. La guerra nunca termina. Nick contempló la escena ante sí, incapaz de evitar murmurar para sí mismo, con la voz cargada de tristeza e impotencia. La sombra de la explosión nuclear, que abarcaba 2 siglos, aún se aferraba a esta tierra como un gusano parásito. Justo en ese momento, silbido. Un sonido de fricción extremadamente tenue, similar al de una serpiente, mezclado con el motor y los pasos, fue captado instantáneamente por la percepción de Zhao Kong, que superaba con creces la de una persona común. Espera. Zhao Kong se detuvo bruscamente, levantó instantáneamente su escopeta de combate, apuntando con cautela su cañón hacia cierta dirección en el suelo. Muévete. Su voz era tan afilada como un picahielos en el canal de comunicación. El corazón de Knight se encogió, y casi al mismo tiempo percibió una vibración inusual y sutil proveniente del subsuelo. Se detuvo de inmediato, su T-51B giró rápidamente, adoptando una postura defensiva espalda con Zhao Kong, mientras la boca de su rifle de asalto escudriñaba el suelo agrietado a su alrededor como un halcón. La tristeza inicial fue reemplazada al instante por la adrenalina del combate. ¿Suena como algún tipo de ruido de excavación? Muy denso, ¿qué crees que es? La voz de Knight era muy baja, con un alto grado de alerta. La poderosa percepción de Zhao Kong, como un radar invisible, localizó instantáneamente el origen y la forma de las vibraciones. Unos 20 metros más adelante, bajo tierra. Más de un punto. Son radiescorpiones. Y bastantes. Prepárense para la batalla. Su voz era rápida y precisa, teñida de una fría intención asesina. Apenas hubo hablado. Bang. 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 No muy lejos, 3 puntos en el suelo carbonizado estallaron repentinamente como si hubieran detonado. Polvo radiactivo suelto mezclado con grava salió disparado hacia el cielo. 3 escorpiones radiactivos, de tamaño comparable al de mastines tibetanos, con caparazones negros brillantes, colas erguidas y aguijones venenosos que relucían fríamente, emergieron ferozmente del subsuelo como mensajeros del infierno. Sus ojos compuestos multifacéticos brillaban con una luz roja voraz y feroz en la tenue radiación, fijando instantáneamente su mirada en los intrusos de acero en su territorio. Uno de ellos era particularmente enorme, con el caparazón cubierto de gruesas protuberancias quitinosas. Claramente el líder de este grupo de escorpiones. «Abran fuego», ordenó Zhao Kong con brusquedad. Nick ya estaba listo para la acción. En el instante en que Zhao Kong pronunció esas palabras, su rifle de asalto lanzó un rugido furioso. Da. Una densa andanada de balas de 5,56 milímetros, como una tormenta de acero, se dirigió con precisión hacia los 3 Radscorpions recién emergidos, especialmente hacia el más grande, el escorpión reina. Las balas impactaron en sus duros caparazones quitinosos, estallando en densas chispas y un chirriante sonido sordo. El potente fuego de supresión obligó a los Radscorpions a detenerse, especialmente a la reina escorpión, que fue el blanco principal. Aunque la mayoría de las balas rebotaron o se incrustaron en su grueso caparazón, la obligaron a retroceder repetidamente, emitiendo un silbido penetrante. Los otros 2 Radscorpions más pequeños intentaron astutamente balancear sus cuerpos, usando sus enormes pinzas para proteger sus ojos compuestos, relativamente vulnerables, mientras sus aguijones de la cola se preparaban para atacar. La supresión es efectiva. Pero el caparazón es demasiado grueso. No puede penetrar los puntos vitales. Informó Knight rápidamente mientras disparaba ráfagas precisas.
En ese preciso instante, la reina escorpión, que había estado fuertemente reprimida, pareció enfurecerse. De repente, lanzó un agudo silbido, y los otros dos ratscorpiones, como si recibieran una orden, dejaron de defenderse. Uno de ellos cargó ferozmente contra Knight. El otro intentó excavar rápidamente bajo tierra, con la clara intención de flanquearlos. Cuidado, caballero. Las pupilas de Zhao Kong se contrajeron, y advirtió de inmediato. Al mismo tiempo, levantó su escopeta de combate con firmeza. No disparó de inmediato, sino que calculó con calma el ritmo del ataque del escorpión mutante mientras protegía su cabeza con sus pinzas. Justo cuando las pinzas del ratscorpión se aflojaron ligeramente debido a su embestida, dejando al descubierto la conexión vulnerable debajo de sus ojos compuestos. Estallido. Un rugido sordo pero extremadamente penetrante. La escopeta de Zhao Kong escupió llamas abrasadoras. Una bala, meticulosamente modificada por él para tener mayor capacidad de perforación de blindaje, atravesó el aire como el hueso del dedo de la muerte, perforando con precisión el pequeño hueco en la pinza. PFF. Un chirrido ensordecedor. La base de la enorme pinza del ratscorpión, que protegía su cabeza, se desgarró y pulverizó al instante por el terrible impacto del proyectil. El proyectil, intacto, penetró con ferocidad su horrible cabeza. Sus ojos compuestos, junto con los ganglios nerviosos que se encontraban detrás, estallaron en una pasta pútrida y brillante. El enorme cuerpo del escorpión se puso rígido de repente, luego se estrelló contra el suelo, se sacudió unas cuantas veces y quedó inmóvil. Buen tiro, Qiao. El ánimo de Kning se elevó al ver a Zhao Kong matar de un solo golpe. Controló su armadura con un movimiento lateral, giró la boca del cañón y lanzó una ráfaga de balas a la cola del ratscorpión que intentaba excavar, la cual aún estaba expuesta sobre el suelo. Las balas lo hicieron sisear repetidamente, interrumpiendo su intento de excavar. Sin embargo, la mayor amenaza, la reina escorpión, aprovechó el momento mientras Kning y Zhao Kong se ocupaban de los otros dos, y se volvió completamente loca. Ya no retrocedió. En cambio, lanzó un rugido ensordecedor, alzó sus enormes pinzas como arietes, sus gruesas patas segmentadas hurgaban frenéticamente en el suelo, trayendo consigo un viento fétido, y se abalanzó sobre Zhao Kong, que estaba más cerca, como una máquina de guerra negra fuera de control. Entre las placas quitinosas de su lomo, un inquietante líquido verde brillante comenzó a filtrarse, indicando claramente que había entrado en un estado de furia. Su enorme aguijón se alzó, brillando con una luz fría y mortal. ¡Qiao! ¡Cuidado! Gritó Kning alarmado, girando su cañón para brindar apoyo, pero la reina escorpión enloquecida era extremadamente rápida, y su enorme cuerpo casi bloqueó el ángulo de disparo. Frente a este coloso aterrador que cargaba como una pequeña montaña, los ojos de Zhao Kong no reflejaban miedo. En cambio, un destello de emoción brilló en ellos. No solo no retrocedió, sino que dejó escapar un gruñido sordo, y el sistema hidráulico de su armadura de piernas se presurizó instantáneamente al máximo. Oye. Vamos. Auge. Zhao Kong, controlando su pesada armadura de combate T-60, en realidad interceptó a la reina escorpión que cargaba con un poderoso salto. Anuncio problemático. Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 73 Capítulo 73 La caída del meteorito de Taisan. Modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash Capítulo 73. Caída del meteorito del monte Tai. Caída de meteoritos en el monte Tai. Zhao Kong dejó escapar un gruñido sordo, cuya voz resonó por todas partes, llena de una sensación de poder salvaje. Bajo la mirada horrorizada de Knig, esa pesada armadura de combate negra T-60, impulsada por la aterradora fuerza sobrehumana de Zhao Kong, vio cómo su sistema hidráulico de piernas se estallaba en un rugido de sobrecarga sin precedentes. Auge. El suelo calcinado e irradiado se convirtió instantáneamente en un profundo abismo. Escombros y polvo salieron disparados en todas direcciones como una explosión. El enorme cuerpo de acero, con la bendición del poder explosivo de Zhao Kong que trascendía los límites físicos, se liberó de las ataduras de la gravedad y se elevó hacia el cielo como una bala de cañón. No era una altura alcanzable con un salto de armadura convencional, pero llegó a la asombrosa cifra de 6 metros. La armadura pintada de negro trazó un arco lleno de energía bajo la tenue bóveda radiactiva, como un auténtico meteorito atravesando el firmamento. Su objetivo apuntaba directamente a la reina escorpión, que cargaba desbocadamente como una colina negra. En ese instante, el tiempo pareció congelarse. Abajo, la furiosa reina escorpión pareció percibir la amenaza mortal que venía de arriba. Sus enormes ojos compuestos brillaron con furia roja, y lanzó un siseo lleno de miedo.
Instintivamente quiso detener su embestida, acurrucarse, alzar sus enormes pinzas para bloquear. Pero ya era demasiado tarde. Zhao Kong controlaba la armadura, ajustando su postura en el aire, concentrando toda su fuerza, la aterradora energía potencial de la caída y todo el peso de la armadura en la suela de acero de su pierna derecha, cubierta de una gruesa armadura. El objetivo. El centro mismo de la arqueada espalda de la reina escorpión, cubierta de quitina y resplandeciente con una luz negra aceitosa. Knig, observando desde abajo, casi olvidó respirar, bajando inconscientemente la boca de su rifle de asalto, jamás había visto una forma de luchar tan loca y violenta. Esto trastocó por completo su comprensión del combate con servoarmadura. No te preocupes, de todas formas no podrías aprenderlo. El siguiente instante. ¡Boom! Como un auténtico meteorito impactando contra la superficie terrestre. La suela de acero de Zhao Kong, que concentraba toda su fuerza, portaba una energía cinética devastadora y pisó con ferocidad y una precisión incomparable la articulación más gruesa y crítica del caparazón de la reina escorpión. Un sonido de impacto aterrador e indescriptible se estalló al instante. El sonido fue tan fuerte que incluso ahogó brevemente el movimiento de las nubes de radiación. Un círculo de ondas expansivas visibles surgió del punto de impacto, limpiando instantáneamente el polvo radiactivo circundante. Centrado en el punto de impacto, el suelo se derrumbó y se hizo añicos hacia abajo como si fuera cristal golpeado por un martillo gigante. Enormes grietas, parecidas a telarañas, se extendieron frenéticamente. Crack escuch. El sonido ensordecedor del caparazón al hacerse añicos y el sordo sonido de la carne estallando resonaron simultáneamente. El horrible caparazón quitinoso de la reina escorpión, del que estaba tan orgullosa y que era suficiente para resistir balas de fusil de asalto, era tan frágil como una cáscara de huevo ante el meteorito del monte Tai de Zhao Kong, que contenía fuerza sobrehumana, el peso de la armadura de poder y la aceleración de la caída libre. El caparazón en el centro de la espalda se aplastó instantáneamente, convirtiéndose en una depresión destrozada. La fuerza del impacto, tremenda, penetró como un taladro. Los fragmentos del caparazón salieron disparados en todas direcciones como una tormenta negra, el enorme cuerpo de la reina escorpión se desplomó repentinamente. Su caballo salvaje se transformó al instante en un aullido estridente. Como un molusco sin huesos, su cuerpo entero colapsó. Sus 8 gruesas extremidades ya no podían sostenerlo, retorciéndose y rompiéndose una tras otra con un crujido ensordecedor. Las enormes pinzas se estrellaron impotentes contra el suelo, levantando una gran nube de polvo. El aguijón, que brillaba con una luz fría y letal, también se desplomó lánguidamente como si hubiera perdido toda su fuerza, mientras el veneno goteaba de la punta y corroía la tierra quemada. Un solo golpe. La reina escorpión, tan arrogante y feroz hacía apenas un instante, jamás imaginó que moriría de la misma forma que una cucaracha mutante. Yacía inerte en el fondo del enorme cráter de impacto, su cuerpo se retorcía de forma irregular, sangre verde fluorescente brotaba a borbotones de su caparazón destrozado, desprendiendo un hedor penetrante. La cruel luz roja de sus enormes ojos compuestos se atenuó rápidamente, dejando solo el vacío de la muerte. Dim mató a la reina escorpión radiactiva, obtuvo la habilidad mecánico. Nivel 1, puede realizar programación simple de robots, así como modificaciones y reparaciones simples. Tapas de botella más 320. Zhao Kong estaba atónito. No esperaba obtener una habilidad tan útil. Tendría que compararse con la maestra mecánica más adelante y hacerle entender que en la coma nuez no hay nada bueno para ella. Todo el campo de batalla quedó sumido en un silencio inquietante. Solo se oía el leve zumbido del motor de la servoarmadura y el susurro del polvo radiactivo que caía lentamente en el aire. Knig contemplaba atónito la escena mítica que se extendía ante él. El enorme cráter de impacto, el cadáver destrozado de la reina escorpión y Zhao Kong erguido con orgullo sobre él, su armadura negra reflejando un brillo gélido bajo el resplandor radiactivo. Zhao Kong levantó lentamente el pie del cadáver de la reina escorpión, y las articulaciones de la armadura emitieron un leve sonido hidráulico. Miró hacia abajo, a la enorme hamburguesa que yacía bajo él, y una sonrisa de satisfacción se dibujó en la comisura de sus labios bajo el casco. El placer de aplastar con pura fuerza era indescriptible, sin importar cuántas veces lo experimentara. La batalla terminó. Knig miró a Zhao Kong, que permanecía de pie sobre el cadáver de la reina escorpión como un dios de la guerra, con el corazón lleno de una indescriptible complejidad de emociones. El alivio de haber sobrevivido a un desastre, la admiración por la fuerza sobrehumana de Zhao Kong y un rastro de, la impotencia de sentir que nunca podría alcanzar los pasos del otro. Las pesadas pisadas de los soldados blindados resonaban en el camino de montaña cubierto de polvo radiactivo, dejando profundas huellas a cada paso.
El sistema de filtración funcionaba fielmente, combatiendo la radiación letal cada vez más densa en el aire. Knight observó la lectura de radiación en el panel, que se había estabilizado en 7 y ocasionalmente subía a 7,5, mientras la ansiedad se enroscaba en su corazón como enredaleras. Llevaban más de 2 horas caminando por esta tierra desolada del mar resplandeciente, y aún no habían visto ni rastro de Virgil. La función de inyección automática interna de la servoarmadura administró a Knight una dosis de Rad X y una de Rad Y. Caballero, la voz de Zhao Kong se escuchó a través del canal de comunicación, aún con ese tono monótono, pero fue como una aguja que pinchó la compostura que Caballero se esforzaba por mantener. ¿Sabes dónde tenemos que encontrar a ese científico Virgil? ¿La ubicación exacta? Esta pregunta hizo que los movimientos de Knight para controlar la armadura se tensaran repentinamente. Abrió la boca, y su voz, algo seca y avergonzada, se escuchó a través del casco. Yo, no lo sé. Hizo una pausa, con un tono lleno de fastidio y autocrítica. Solo escuché pistas que decían que Virgilio huyó al mar resplandeciente. Yo, en el calor del momento, lo siento, Joe, fui demasiado impulsivo, ni siquiera averigüé la ubicación exacta antes. Zhao Kong no reaccionó de inmediato, simplemente controló la armadura para detenerse y miró el camino de montaña, cada vez más accidentado y empinado, que se extendía ante él. La dirección de la cima de la montaña estaba casi completamente oculta por densas nubes de radiación. Bajo la visera, maldijo en voz baja. Mierda. ¿Dónde estamos? ¿No hay salida? Estamos perdidos, maldita sea. Su voz denotaba un ligero enfado, pero rápidamente recuperó la calma. Al oír los murmullos de Zhao Kong, la culpa de Knight se intensificó. Preguntó con timidez. ¿Qué tal si seguimos adelante? Quizás tengamos suerte y encontremos algunas pistas. Incluso él sintió que esta sugerencia era débil e inútil. Por supuesto. La voz de Zhao Kong era firme y decidida, con una determinación inquebrantable. Ya que estamos aquí, no podemos simplemente dar la vuelta y regresar, ¿verdad? Controló la armadura para reanudar la marcha. La lectura de radiación está aumentando, lo que significa que nos estamos adentrando más en la zona central. Si Virgil se esconde, sin duda se esconderá en un infierno como este. Vamos, probemos suerte. Knight se contagió de la determinación de Zhao Kong, reprimió la inquietud que sentía y lo siguió de cerca. Tras otra dura media hora de caminata, justo cuando las reservas de energía de la servoarmadura y la paciencia de Knight comenzaban a flaquear, el panorama cambió por fin. Aparecieron ante nosotros las ruinas de una enorme fábrica de antes de la guerra, completamente derruida. Estructuras de acero retorcidas, como esqueletos de bestias gigantes, yacían semienterradas en la tierra calcinada, cubiertas por una gruesa capa de polvo radiactivo. Al ver aquella ruina emblemática, una leve sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Zhao Kong, bajo la visera. Esto es. El mapa mental que tenía grabado se iluminó al instante. En silencio, ajustó su dirección, sin entrar directamente en la fábrica, sino guiando a Knight a su alrededor, hacia una cordillera envuelta en densas nubes de radiación que parecía una gigantesca cicatriz tras la fábrica. Por aquí, Knight. Siento que, la señal de radiación es más fuerte aquí, tal vez haya pistas. Zhao Kong dio una razón plausible. Knight no dudó de él y lo siguió de inmediato. El camino de montaña se volvió aún más empinado y difícil de recorrer. La servoarmadura era extremadamente incómoda en ese terreno, requiriendo un equilibrio preciso a cada paso. Los dos eran como pesados bloques de hierro, escalando con dificultad. Knight miró hacia la cima. Las densas nubes de radiación se cernían bajas, y apenas podía distinguir los rastros de un sendero sinuoso casi sepultado por el polvo. De esta montaña podría ser difícil de escalar. La voz de Knight estaba entrecortada. Justo en ese momento, la voz de Zhao Kong resonó con un toque de sorpresa. Caballero. Mira aquí. Huellas. Controló la armadura para agacharse, señalando varias huellas borrosas pero definitivamente recientes en el camino de la montaña. Marcas dejadas por botas en el suave polvo radiactivo, claramente del tamaño de un adulto y que iban en más de una dirección. ¿Hay alguien aquí? ¿Cómo es posible? Knight estaba atónito, mirando las huellas con incredulidad. En el corazón del mar resplandeciente, además de monstruos, había personas vivas y activas. Esto trastocaba por completo su comprensión. ¿Cómo es posible? Zhao Kong se puso de pie, con un tono que denotaba picardía e inquisitividad. ¿Por qué no subimos y lo vemos por nosotros mismos? Miró hacia las nubes de radiación que se arremolinaban en la cima. También quiero saber quién es tan imprudente ante la muerte como para atreverse a establecerse en un infierno como este. Anuncio problemático.
Infórmale aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. Capítulo 74 Garra Mortal. ¿Adivina dónde estoy? Modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash capítulo 74. Garra Mortal. ¿Adivina dónde estoy? Este descubrimiento aumentó enormemente la inteligencia de Knight. Los indicios de actividad humana significaban que podrían haber noticias de Virgil, o incluso podrían localizarlos directamente. Los dos dejaron de quejarse y, con gran esfuerzo, ascendieron paso a paso por el sendero apenas visible, casi invisible, hacia la cima. Tras una agotadora ascensión, finalmente llegaron al borde de la cima de la montaña. La vista que se extendía ante ellos dejó a Knight sin aliento, e incluso Zhao Kun entrecerró ligeramente los ojos. De repente apareció un enorme cráter bajo la montaña. Las paredes del foso estaban escarpadas y accidentadas, cubiertas de un denso polvo fluorescente y extraños cristales. En el fondo del cráter, en el acantilado más cercano, se encontraron varias chozas rudimentarias construidas con madera y chatarra. No se trataba de restos de antes de la guerra, sino claramente de viviendas improvisadas de la posguerra. Unas tenues columnas de humo de un extraño color verde se elevan desde las chozas, creando un efecto especialmente inquietante contra el telón de fondo de las turbulentas nubes de radiación. Dios mío, no me esperaba que hubiera gente aquí. La voz de Knight estaba llena de asombro e incredulidad. En el corazón del mar resplandeciente, donde los niveles de radiación eran altísimos, había un pequeño asentamiento de posguerra. Zhao Kun también mostró sorpresa de forma oportuna. Parece que tenemos suerte. Ya que hay gente aquí, deberíamos preguntarles. Quizás sepan algo sobre Virgil, o al menos, sepan qué está pasando en este lugar miserable. Miró a Knight. De todos modos, no tenemos ninguna otra pista, así que deberíamos intentarlo. Sí. Sí. Afirmó Knight repetidamente. Esto era una verdadera tabla de salvación. Los dos comenzaron a descender con cautela de inmediato por un sendero estrecho y empinado al borde del cráter. Cuanto más se acercaban al fondo del pozo, más impactante se volvía la impresión de Knight. La concentración de polvo radiactivo que impregnaba el fondo del cráter era terriblemente alta. Las lecturas en la pantalla superaban directamente el 8, e incluso llegaban a 9 en ocasiones. Sin embargo, había gente moviéndose entre esas chozas. Vestían ropas sencillas y sucias, con la cara y el cuerpo cubiertos de mugre, pero no parecían sufrir los síntomas evidentes de la enfermedad por radiación. Ni piel supurante, ni cuerpos encorvados. Aunque sus movimientos eran algo lentos, no parecían enfermos. Esto desafiaba por completo el sentido común del yermo. ¿Cómo es posible? Knight no pudo evitar susurrar, con los ojos muy abiertos bajo su casco. Zhao Kun observó en silencio, y la comprensión surgió en su corazón. ¿La protección del dios átomo? ¿O alguna extraña mutación? Permaneció sereno. Justo cuando los dos se acercaban al grupo más grande de edificios principales en la ladera, que parecía un punto de reunión, una voz femenina aguda y hostil resonó repentinamente, rompiendo la extraña tranquilidad en el fondo del pozo. Alto. Forasteros, latas de conservación. Una mujer alta y delgada, vestida con una túnica hecha de harapos y trozos de metal, apareció en una plataforma elevada a la entrada del edificio principal. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos eran inusualmente penetrantes, incluso reflejaban un fanatismo fervoroso. Declara el propósito de tu entrada a Tierra Santa. De lo contrario, bajo la mirada del dios átomo, tus cuerpos inmundos se descompondrán en la luz sagrada y regresarán al origen del átomo. Su voz estaba cargada de una amenaza innegable. La tensión se apoderó del ambiente al instante. Varios hombres y mujeres, vestidos con harapos y con miradas vacías o fanáticas, asomaron la cabeza entre las chozas cercanas. Portaban garrotes rudimentarios, tubos de hierro afilados, algunos incluso pistolas de rayos gamma, y hasta, ¿qué hace ese tipo con una granada nuca? El corazón de Knight se encogió. Inmediatamente avanzó un paso con su armadura, bloqueando el paso de Zhao Kun, intentando que su voz sonara tranquila pero firme. Esperen. No me malinterpreten. No estamos aquí para invadir propiedad privada. Hemos venido a buscar a un hombre llamado Virgil. ¿Lo conocemos? Al oír el nombre Virgilio, un destello de una complejidad extrema, asco, recelo y un atisbo de miedo imperceptible cruzó los ojos de la alta y delgada sacerdotisa. Examinó con atención las dos servoarmaduras, especialmente la imponente servoarmadura negra T-60 de Zhao Kun, como si evaluara su amenaza. ¿Virgilio? La voz de la sacerdotisa seguía siendo fría, pero la hostilidad parecía haber disminuido ligeramente. Sí, conocemos a ese Virgilio. Knight estaba eufórico. Tenían una pista. Rápidamente insistió.
Entonces, ¿puedo preguntarles si saben dónde está ahora? Tenemos asuntos muy importantes que tratar con él. La mirada penetrante de la sacerdotisa recorrió de nuevo a los dos, llena de escrutinio y sospecha manifiesta. ¿Lo buscáis? ¿Por qué motivo? Finalmente, después de que Knight explicara que buscaba a Virgil para encontrar el instituto y rescatar a su hijo, y prometiera no perturbar su tierra santa, la fanática sacerdotisa pasó a regañadientes y les indicó la dirección correcta. Él se esconde en una cueva al suroeste, como una rata inmunda. Sigan este barranco y lo verán. Tras terminar de hablar, los ignoró a ambos, se dio la vuelta y condujo a sus seguidores de regreso a las chozas que emitían la extraña fluorescencia. Los dos simplemente maniobraron sus servoarmaduras para dar la vuelta y se dirigieron hacia el suroeste, en la dirección que les había indicado la sacerdotisa. En ese momento, el corazón de Zhao Kong no estaba tan tranquilo como su apariencia aparentaba. En cambio, sentía una leve emoción. Según el mapa en su mente, la entrada a la cueva de Virgil debía estar custodiada por un garra mortal extremadamente feroz. Era un depredador aterrador en la cima de la cadena alimenticia del yermo, un señor supremo absoluto incluso en un infierno infestado de monstruos como el mar resplandeciente. Aunque no sabía si un garra mortal en el mundo real custodiaría la puerta como en el juego, era necesario prepararse mentalmente y elaborar planes de batalla. Los dos avanzaron con cautela hacia el suroeste a lo largo del escarpado barranco. La concentración de polvo radiactivo circundante seguía siendo alarmantemente alta, con lecturas en la pantalla de visualización frontal, que rondaban el nivel 8. El entorno estaba sumido en un silencio sepulcral, roto únicamente por el crujido de los pesados pasos de la servoarmadura al aplastar la tierra calcinada. Al poco tiempo, al final del barranco apareció la entrada a una cueva oscura y negra, tal como lo describió la sacerdotisa. Sin embargo, Zhao Kong se quedó paralizado, y una sensación de presentimiento se apoderó de ellos al instante. La entrada de la cueva estaba vacía. No había ninguna bestia gigantesca al acecho, irradiando un aura feroz, ni huesos esparcidos, e incluso los rastros habituales de actividad de grandes criaturas eran indistintos. El garra mortal que debería haber estado allí no estaba por ninguna parte. ¿Qué te pasa, Joe? Nick vio que Zhao Kong se detenía. Al instante, levantó su rifle de asalto, escudriñando las rocas afiladas a ambos lados de la entrada y el escarpado acantilado que había encima. Había sufrido demasiadas emboscadas y trampas en el yermo. El corazón de Zhao Kong también se encogió. Los sucesos anormales suelen indicar problemas. Un superdepredador como un garra mortal es extremadamente territorial. Su ausencia en la entrada de la cueva sugería solo unas pocas posibilidades. Podría estar al acecho tras las rocas cercanas o en la pared del acantilado, esperando para lanzar un ataque sorpresa mortal cuando entraran o salieran de la cueva. Este era el escenario más peligroso. O tal vez una entidad más poderosa lo había matado o ahuyentado. Pero esta posibilidad era relativamente baja en el corazón del mar resplandeciente, e implicaba igualmente un gran peligro desconocido. Independientemente del escenario, su situación actual se había vuelto más peligrosa e impredecible. Esto va a ser difícil, murmuró Zhao Kong en voz baja, con la mente acelerada. Tenían que encontrar la manera de romper el punto muerto. No podían permitirse el lujo de ser pasivos. Inmediatamente tomó una decisión y le dijo a Knight. Knight, entra y habla con Virgil más tarde. Yo me quedaré en la entrada vigilando los alrededores. Así, si alguien nos está tendiendo una emboscada, podré detectarlo y neutralizarlo de inmediato, o brindar cobertura cuando salgamos, evitando que nos acorralen o nos tomen por sorpresa. Nick comprendió de inmediato la intención de Zhao Kong. Con Zhao Kong, un luchador altamente sensible a la percepción y con una fuerza de combate superior, mantenerlo vigilando afuera era, sin duda, el plan más seguro, mucho mejor que entrar ambos y ser aniquilados o correr de frente hacia el peligro al salir. Asintió de inmediato. Bien. Ese plan es sensato. Entro yo entonces, Joe. Si surge algún problema, llámame de inmediato. No intentes luchar solo. No hay problema, dijo Zhao Kong, moviendo su servoarmadura tras una roca relativamente oculta a un lado de la entrada, que aún le permitía ver la situación general, mientras sostenía su escopeta con firmeza. Aunque no te llame, seguro que oirás el sonido de mi arma, ¿verdad? El ruido será suficiente. Anuncio problemático. Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. Capítulo 75. Te estaré observando para siempre. Modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 75. Viéndote para siempre bien. Manténganse alerta.
Recordó Knight por última vez, respiró hondo y controló su servoarmadura T-51B, entrando con cautela y pasos pesados en la oscura y profunda cueva. Estaba allí para tener una conversación crucial con Virgil, el antiguo científico del instituto que se había convertido en un supermutante, y para preguntarle sobre la llave para entrar al instituto. El chip cazador. Fuera de la cueva, Zhao Kun entró instantáneamente en un estado de máxima alerta. Su cuerpo estaba tenso como una cuerda de arco, y su percepción sobrehumana se puso al límite. Detrás de su visera, sus ojos, tan agudos como los de un águila, escudriñaban el área frente a la entrada de la cueva, las paredes rocosas a ambos lados e incluso el cielo. Sus oídos filtraban diversos sonidos, captando los débiles susurros del viento a través de las grietas de las rocas, el movimiento de las nubes de radiación distantes y cualquier sonido que no perteneciera a la naturaleza. El tiempo transcurría minuto a minuto. Los sonidos amortiguados de la conversación entre Knight y Virgil llegan vagamente desde el interior de la cueva, sin ser claros. Afuera, reinaba un silencio sepulcral. Pero pronto, se le erizó todo el vello del cuerpo a Zhao Kun. Una mirada fría y viscosa, llena de malicia y codicia, como una serpiente venenosa, se abrió paso desde cierta dirección y se clavó en él con firmeza. La sensación era extremadamente intensa, definitivamente no era una ilusión. Su percepción sobrehumana podía percibir claramente el origen de la mirada. Aproximadamente a la izquierda de la entrada de la cueva, en una zona envuelta en la sombra de una enorme roca fluorescente. Zhao Kun apuntó repentinamente con su mira en esa dirección. Sin embargo, estaba vacía bajo la sombra de la roca. Solo había rocas frías y polvo radiactivo flotando en el aire. ¿Qué está pasando? Las alarmas sonaron en la mente de Zhao Kun. Esto era demasiado inquietante. Activó al instante su habilidad de percepción. Ondas mentales invisibles se extendieron como un radar con él en el centro, cubriendo una radio de 800 metros. Dentro de este rango, ninguna criatura en movimiento, ni siquiera la vibración más mínima, podía escapar a su percepción. Sin embargo, la información que recibió lo desanimó aún más. Dentro de su rango de percepción, solo había unos pocos radiescorpiones retorciéndose bajo tierra, y las señales vitales de Knight y Virgil dentro de la cueva. No había otras formas de vida grande. Y mucho menos esa presencia que emitía una malicia tan intensa. Esa mirada pareció percibir la mayor vigilancia de Zhao Kun y activó su habilidad de percepción, retrayéndose al instante como una astuta serpiente venenosa. Pero no desapareció. En cambio, como una larva sobre un hueso, se mantuvo constantemente justo fuera del alcance de la percepción de Zhao Kun. Mantuvo una distancia prudencial, como el cazador más experimentado que espera pacientemente a que su presa muestre una debilidad. Mar maldita. Zhao Kun maldijo para sus adentros, sus nudillos poniéndose ligeramente blancos mientras apretaba la escopeta. Esta sensación era terrible. El oponente no solo era poderoso y malicioso, sino que también poseía habilidades de sigilo extremadamente altas, e incluso podría ser capaz de sentir su percepción. Definitivamente no era una garra mortal. Si bien los garras mortales eran poderosos y feroces, ciertamente no tenían este tipo de habilidad de sigilo insidiosa y astuta, ni presión mental. ¿Qué demonios era esta cosa? ¿Podría ser esa cosa que mencionó la conciencia del mundo? No podía tener tan mala suerte, ¿verdad? Justo cuando Zhao Kun estaba completamente concentrado en enfrentar esa malicia desconocida, se oyeron pasos pesados desde el interior de la cueva. Knight salió controlando su T-51B, su voz denotaba cansancio y pesadez, lo que interrumpió el estado de gran tensión de Zhao Kun. ¿Qué tal? No hay peligro aquí fuera, ¿verdad? Virgil parecía querer compartir de inmediato el resultado de la conversación que habían tenido dentro. Zhao Kun se recompuso rápidamente. La mirada maliciosa se desvaneció como la marea en el instante en que sintió la presencia de Knight, desapareciendo sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. No podía permitir que Knight entrara en pánico innecesariamente ahora, sobre todo porque aún tenían que afrontar el largo viaje de regreso tras obtener información de Virgil. Se giró la armadura y tratamiento de sonar relajado. Todo está normal. Por ahora no he visto rastro de escorpiones mutantes ni de garras mortales. 2 mosquitos gigantes pasaron volando, bichos molestos que zumbaban, pero los ahuyenté. Mintió hábilmente, atribuyendo la extrañeza anterior a insectos mutantes. Eso es bueno. Knight claramente no sospechaba nada. Su mente estaba completamente concentrada en la información que Virgil le había proporcionado, con el ceño fruncido. Hablé con Virgil. Para entrar al instituto, nuestro objetivo más importante ahora es dar con un cazador del instituto. Debemos obtener un chip especial de él. Esa es la clave para localizar y activar la teletransportación del instituto.
Hizo una pausa, con un tono lleno de impotencia y un rastro de sutil resentimiento. Y Virgil dijo que el lugar donde los cazadores son más activos y donde es más probable que dejen pistas, es el Instituto Federal de Tecnología. Maldita sea. Tenemos que volver caminando. Otra larga y maldita caminata. Pensando en cómo acababan de sobrevivir a un escape por los pelos para llegar al corazón del mar resplandeciente, solo para tener que regresar inmediatamente y cruzar todo el infierno de radiación para volver al corazón de la Commonwealth, la mentalidad de Knight estaba un poco desequilibrada. ¿De verdad creía que el mar resplandeciente era su patio trasero, donde podía entrar y salir a su antojo? La energía de la servoarmadura, los fármacos antirradiación y esas amenazas mortales omnipresentes, cada viaje de entrada y salida implicaba un consumo y un riesgo enormes. Zhao Kong observó el rostro de Knight, difícil de ocultar bajo su casco, que reflejaba cansancio e irritabilidad, y comprendió sus sentimientos. Dio un paso al frente y le dio una palmadita suave en la articulación fría del hombro del T-51B de Knight. Si es necesario, retroceder no es gran cosa. Así es la vida, Knight. Superas un obstáculo y luego viene otro, lo importante es que ahora sabemos qué hay detrás del obstáculo. Intentó tranquilizarlo con palabras calmadas. Knight respiró hondo y se obligó a calmarse, su mirada se volvió firme. Asterisco suspiro asterisco, estoy bien, Joe. No hace falta que me consueles. Por Shaun, puedo resistir, y debo resistir. En tan solo unos días, de ser un habitante congelado del refugio a un padre que luchaba por sobrevivir, y masacraba, en el yermo, y ahora un general de los Minutemen en lo profundo de una tierra de muerte con una gran responsabilidad, la adaptabilidad y la fuerza de voluntad de Knight se estaban transformando a una velocidad increíble. Y la fuente de todo esto era ese profundo y desesperado amor paternal. Desafortunadamente, este profundo amor paternal podría no ser más que un experimento de observación cuidadosamente diseñado a los ojos de Shaun, para comprobar si el yermo podía contaminar un alma pura de antes de la guerra. Zhao Kong miró la espalda de Knight mientras se giraba hacia la dirección del viaje de regreso, con los ojos tras la máscara llenos de compleja compasión, y susurró para sí mismo. Todo lo que has dado, al final no servirá para nada, HMM. ¿Qué dijiste? Knight pareció oír un sonido vago y giró la cabeza confundido. Zhao Kong inmediatamente retomó su tono habitual. Nada. Solo estaba pensando en cuánto tiempo nos llevará volver caminando. Sería estupendo si pudiéramos encontrar un atajo. ¿Un atajo? Knight negó con la cabeza con una sonrisa amarga. Desde luego, no será un viaje corto. Tardamos casi medio día en llegar hasta aquí. Volver, nos llevará al menos otro medio día. ¿Dónde podría haber un atajo en este infierno? Está bien, Zhao Kong dejó de darle vueltas al tema y empezó a caminar con su armadura. En lugar de pensar en atajos, será mejor que nos pongamos en marcha. Intentemos llegar a las afueras de Ciudad Diamante en mediodía, antes de que la radiación nos cocine o algún monstruo nos convierta en nuestro aperitivo. Vamos. Correcto. Knight asintió, reprimiendo toda la inquietud y el cansancio en su corazón, y siguió a Zhao Kong con su armadura. Los dos dejaron de seguir los barrancos por los que habían venido. En cambio, basándose en el criterio de Zhao Kong, se dirigieron hacia el noreste, intentando cruzar esta tierra arrasada por un camino más directo, con la mira puesta en el puente de la autopista de Massachusetts que conectaba el mar resplandeciente con la Commonwealth. La servoarmadura dejó huellas claras en el suelo cubierto de grietas y polvo fluorescente. El viaje de regreso fue igualmente agitado. No habían avanzado mucho cuando se toparon con varias oleadas de ataques de Ratscorpion. Estos mensajeros del infierno parecían sentirse atraídos por el sonido de su armadura, o quizás era simple instinto territorial, pues emergían de debajo de la tierra quemada o detrás de las rocas para lanzar cargas temerarias. Caballero. Fuego de supresión. Entendido. Da. Bajo el fuego preciso y feroz del rifle de asalto de Knight, los caparazones de los Ratscorpions chispearon y sus movimientos se ralentizaron. Zhao Kong, como un frío verdugo, empuñó su escopeta de combate y buscó con calma los mejores ángulos. Cada disparo amortiguado iba acompañado del estallido de la cabeza o un punto vital de un Ratscorpion, con sangre verde fluorescente salpicando la tierra carbonizada. El número de tapones de botella saltaba silenciosamente en la mente de Zhao Kong. Sin embargo, tras eliminar otra oleada de escorpiones, Zhao Kong detuvo su armadura y observó a su alrededor con atención. Esa mirada fría y viscosa, llena de malicia y codicia, como un fantasma persistente, lo envolvió de nuevo. Mantuvo una distancia prudencial, flotando justo fuera del alcance de la extraordinaria percepción de Zhao Kong, como el depredador más paciente esperando la oportunidad perfecta para cazar.
Qué raro, Zhao frunció el ceño mientras murmuraba en voz baja, moviendo ligeramente la boca de su escopeta mientras escudriñaba la zona con atención. Siento que, algo no anda bien. Es como si algo nos estuviera siguiendo, esta vez, no lo ocultó del todo, dejando entrever su inquietud ante Knight. Al oír esto, Knight también se puso tenso de inmediato, escudriñando con atención el paisaje sombrío envuelto en polvo radiactivo con visibilidad extremadamente baja. ¿Qué es? ¿Un garra mortal? ¿O, algo más problemático? Confiaba en la intuición de Zhao Kong, especialmente en este inquietante mar de muerte. No lo sé, la voz de Zhao Kong resonó por el altavoz con un tono frío y metálico, pero sin duda no es nada bueno. Mantente alerta, caballero. El camino que tienes por delante, probablemente no será tranquilo. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 76 Zango y Zhao Kong nunca guardan rencor. Modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 76. Yo, Zhao Kong, nunca guardo rencor. Esa persistente sensación de ser acechado por un cazador siniestro mantuvo la inteligencia de Zhao Kong tensa como la cuerda de un arco. Su percepción sobrehumana accionaba como el radar más preciso, penetrando el denso polvo radiactivo para localizar la fuente de la malicia, poniendo a prueba repetidamente los límites de su percepción. De repente, la vio. Una enorme silueta térmica de casi 3 metros de altura se dirigió hacia ellos a toda velocidad desde una pequeña escalera hasta su retaguardia. Se movía tan rápido que recorrió la distancia de 600 a 200 metros en apenas unas respiraciones. Sin embargo, hasta donde alcanzaba la vista, solo se veían nubes de polvo y rocas afiladas. Era completamente invisible a una simple vista. Caballero. Tenemos un problema. La voz de Zhao Kong resonó por el canal de comunicación, tranquila como un lago helado, sin rastro de pánico, pero con una innegable sensación de urgencia. Una pequeña escalera, a unos 100 metros a la izquierda y atrás. Usa tu mira y escanea esa zona con atención. Hay algo ahí. Es transparente. El corazón de Knight dio un vuelco. Sin dudarlo, giró su servoarmadura T-51B y apuntó al instante con la mira telescópica de alta potencia de su rifle de asalto en la dirección que Zhao Kong le había indicado. Contuvo la respiración, observando con atención a través de la lente ligeramente empañada por el polvo radiactivo. Nada, espera. La voz de Knight se tornó repentinamente cargada de un horror indescriptible. Lo veo. El aire se está distorsionando. Como ondas de calor que refractan la luz, una silueta. Hay una silueta humanoide gigante. Se está moviendo. Viene directo hacia nosotros. ¿Qué demonios es esa cosa? Lo vio. No era invisibilidad real, sino un engaño visual creado por el movimiento a alta velocidad y la distorsión de la luz ambiental, como un espejismo en el desierto, pero mucho más letal. Que no cunda el pánico. La voz de Zhao Kong se mantuvo firme, transmitiendo una fría sensación de control sobre la situación. Si se atreve a acercarse más, le daremos una probada de nuestros lanzacohetes. Antes de que terminara de hablar, Zhao Kong movió el brazo bruscamente, y un lanzacohetes de aspecto robusto pero claramente modificado apareció de la nada en su mano. El cañón era más largo, con 2 tubos de lanzamiento uno al lado del otro. Era un lanzacohetes doble. Atrapa. Sin dudarlo, Zhao Kong le lanzó este regalo, que costaba 100 tapas de botella y se obtenía un cambio del sistema, Knight. Knight se apresuró a atrapar el pesado lanzacohetes, sintiendo su metal frío y pesado. Inconscientemente miró a Zhao Kong, con la voz teñida de sorpresa. ¿Y tú? La comisura de los labios de Zhao Kong se crispó bajo su casco, aunque su expresión permaneció inmutable. Como por arte de magia, con la otra mano sacó de detrás de su espalda un arma aún más feroz y aterradora. Un lanzacohetes cuádruple. Los horribles tubos de lanzamiento brillaban con un frío resplandor metálico, cargados de una presión devastadora. Con un gesto despreocupado, le mostró a Knight el cañón de 4 cañones, con un tono tan monótono como si estuviera presentando una herramienta común. Da igual, usaré esto. Knight observó el arma letal en la mano de Zhao Kong, lo suficientemente poderosa como para destruir un tanque al instante, y la comparó con la mira de doble cañón que él mismo sostenía. Sus párpados se crisparon violentamente. Este mocoso, seguro que todavía recuerda aquel incidente en el refugio 111. ¡Qué sed de venganza! Knight se quedó sin palabras, momentáneamente aturdido por la frustración. Exacto. Rugido. Un rugido ensordecedor, cargado de rabia y dolor, resonó desde el aire distorsionado. El sonido era increíblemente penetrante, con la baja frecuencia característica de un garra mortal.
Junto con este rugido, la gigantesca silueta que había intentado permanecer oculta abandonó por completo su camuflaje. En su carrera a toda velocidad, reveló partes de su horrible verdadera forma. Un cuerpo enorme cubierto de escalas oscuras y gruesas, extremidades tan gruesas como pilares, garras y una cola que brillaban con una luz fría. Pero lo más escalofriante de todo era que el resto de su cuerpo seguía deformándose y parpadeando violentamente contra el fondo de polvo radiactivo. Un garra mortal camaleón, exclamó Caballero, horrorizado. ¿O será alguna maldita raza especial mutada que puede volverse invisible? Esta era la peor pesadilla para cualquier depredador del yermo. Zhao Kong frunció el ceño profundamente. Aquello era mucho más problemático de lo que esperaba. No solo su fuerza era aterradora y su increíble velocidad, sino que además poseía una extraña habilidad para el sigilo. Con razón había podido permanecer al límite de su percepción. Rugido. El garra mortal camaleón se enfureció por completo ante la amenaza de los cohetes, o tal vez decidió que su presa ya lo había descubierto y que no necesitaba más sigilo. Dejó escapar un aullido aún más frenético, sus gruesas extremidades se impulsaron contra el suelo mientras su enorme cuerpo se convertía en una mancha borrosa difícil de seguir a simple vista, acompañada de una distorsión del aire. Moviéndose a una velocidad muy superior a la de un garra mortal normal, cargó directamente contra Zhao Kong. En plena carga, su enorme cuerpo distorsionó la luz violentamente una vez más, intentando mimetizarse con el entorno. Ya viene. Comienza la cacería. Un destello frío apareció en los ojos de Zhao Kong. Sabía que no podía darle más oportunidades para esconderse. Ahora. Caballero. Fuego. Zhao Kong dio la orden. Nick ya había fijado firmemente el lanzacohetes doble contra la hombrera de su T-51B, con la mira telescópica apuntando a la silueta gigante que se acercaba rápidamente y cambiaba de forma constantemente. Al oír la orden, apretó el gatillo sin dudarlo. Silbido. Un cohete de alto poder explosivo surcó el aire con un silbido, dejando tras de sí una larga columna de fuego mientras volaba directamente hacia el garra mortal que se abalanzaba sobre él. La agilidad del garra mortal camaleón era simplemente inaudita. Justo cuando el cohete estaba a punto de impactar, su enorme cuerpo demostró una flexibilidad y una potencia explosiva inconcebibles, realizando un salto lateral a gran velocidad casi en ángulo recto. El primer cohete que disparó el caballero pasó silbando junto a la imagen distorsionada de su espalda, explotando en una enorme bola de fuego y una onda expansiva sobre la tierra calcinada a sus espaldas. «Maldita sea», maldijo el caballero. Pero en esa fracción de segundo en que el garra mortal terminó su emocionante evasión, el momento en que su antiguo impulso se había agotado y su nuevo impulso aún no se había acumulado. «Mi turno». Resonó la voz fría de Zhao Kong. Su lanzacohetes cuádruple ya había previsto la probable trayectoria de evasión del garra mortal. Casi un segundo después de que el cohete de Knight fallara, Zhao Kong apretó el gatillo con decisión. Silbido. El segundo cohete, que portaba la predicción precisa y la fría intención asesina de Zhao Kong, voló como una tarjeta de visita del segador desde un ángulo más astuto, impactando con fuerza en el lugar donde aterrizó el garra mortal después de su salto. El garra mortal acababa de terminar su evasión de límite y su forma aún no era del todo estable. Era imposible realizar una segunda esquiva de la misma magnitud. Solo tuvo tiempo de soltar un rugido de sorpresa y furia, encogiendo instintivamente su cuerpo para intentar absorber el golpe con las escamas más duras de su espalda. Auge. La ensordecedora explosión resonó en el cielo. Una bola de fuego mucho más violenta que el cohete de Knight engulló al instante el enorme cuerpo del garra mortal camaleón. La aterradora onda expansiva lo golpeó como un martillo gigante invisible. ¡Aye! Un grito tan agonizante que se distorsionó resonó desde el centro de la explosión. Una figura enorme y deformada salió disparada por la inmensa fuerza de la explosión. Como un muñeco de trapo abandonado por un niño travieso, rodó por el aire en una larga parábola, para finalmente estrellarse con fuerza contra una gran roca fluorescente a decenas de metros de distancia con un sordo golpe, haciendo que fragmentos de piedra salieran volando. El polvo y las llamas de la explosión se disiparon lentamente. La escena que se presentó ante Zhao Kong solo podía describirse como espantosa. El otrora invencible garra mortal camaleón yacía ahora desplomado patéticamente bajo la roca. La piel dura y las escamas de las que se enorgullecía, capaces de distorsionar la luz, se volvieron frágiles ante un cohete de alto explosivo a quemarropa. Una gruesa pata trasera quedó destrozada desde la raíz, sostenida solo por un trozo de carne. Era completamente inútil. Una extremidad delantera quedó cercenada a la altura del codo, el muñón carbonizado, dejando al descubierto hueso blanco y carne humeante.
Una enorme herida abrasada le atravesaba el pecho y el abdomen, cubiertos de queratina y escamas. La herida era tan profunda que se veían los huesos e incluso sus órganos internos reventados. Las marcas de quemaduras por la alta temperatura cubrían todo su cuerpo, e innumerables fragmentos de metralla afilada se incrustaban profundamente en su carne. La sangre verde brotaba como un manantial, formando un charco brillante y viscoso en el suelo quemado. En su horrenda cabeza, un ojo había sido destrozado, mientras que el otro estaba inyectado en sangre y rebosaba de dolor, furia e incredulidad. Luchaba por levantar la cabeza, intentando apoyarse con la extremidad anterior que le quedaba, pero cada intento provocaba violentos temblores y siseos de dolor. Su temible invisibilidad parecía haber fallado ante semejante daño. Su enorme cuerpo estaba expuesto en el polvo radiactivo, jadeando en busca de aire, y cada respiración expulsaba grandes chorros de espuma sanguinolenta. ¿Está muerto? Nick miró el miserable montón de carne, con la voz temblorosa. El rapidísimo intercambio y la potencia de los cohetes le habían dejado un temor persistente. Zhao Kong, sin embargo, no bajó la guardia. Sostenía el feroz lanzacohetes cuádruple, con los oscuros tubos de lanzamiento apuntando firmemente al moribundo garra mortal. Su voz era gélida. Aún no está muerto. Las criaturas del yermo, especialmente los depredadores mutantes, poseen una vitalidad terriblemente tenaz. Dale el golpe final para asegurarte de que se calle. Zhao Kong se sentía muy incómodo. Aquella mirada intensamente maliciosa no había desaparecido. Al contrario, se había vuelto aún más inquieta y comenzaba a acercarse a él. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 77 ¿Por qué estoy luchando contra Cthulhu? ¿Es cierto? Modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 77. ¿Qué? ¿Estoy luchando contra un dios maligno Cthulhu? ¿En serio? Justo cuando Zhao Kong se preparaba para asestar el golpe final al moribundo garra mortal camaleón para acabar con la amenaza de una vez por todas, la voz horrorizada de Kning se estalló repentinamente en su oído. ¡Joe! Mira. ¿Qué demonios es eso? En realidad, Kning ni siquiera tuvo que recordárselo. La percepción sobrehumana de Zhao Kong ya le picaba como si le clavaran agujas, fijándose al instante en una nueva fuente de peligro, aún más aterradora. En una pendiente más elevada, un poco más lejos de donde el garra mortal había sido abatido, una figura escalofriante se precipitaba hacia ellos a una velocidad inhumana. La criatura era excepcionalmente alta y delgada, parecía medir casi 4 metros. Su piel era de un blanco grisáceo cadavérico, envuelta alrededor de un esqueleto óseo como si la carne hubiera sido desangrada hacía mucho tiempo. Su cabeza era similar a la humana, pero extremadamente deformada y alargada, con ojos que eran profundos agujeros negros hundidos que ardían con 2 puntos de luz verde inquietante, como llamas fantasmales. Lo más aterrador era la boca gigante que se abría hasta las orejas, llena de hileras de colmillos afilados como navajas y que goteaba constantemente una saliva espesa y maloliente. Sus extremidades eran desproporcionadamente largas, terminando en uñas alargadas que brillaban con una luz fría y afiladas como una navaja. El aura que emanaba este monstruo era aún más fría, más malévola y rebosaba de una malicia y un hambre más puras que las del anterior garra mortal camaleón. Esa intensa malicia que había estado latente en el límite de la percepción de Zhao Kong como una larva sobre un hueso finalmente había encontrado su origen. Mar maldita. Las alarmas sonaron en el corazón de Zhao Kong al darse cuenta al instante de que esta era la verdadera amenaza. Inmediatamente giró la boca del lanzacohetes cuádruple, pero el monstruo no parecía apuntarles a ellos. El monstruo mostró un interés extremo en el moribundo garra mortal camaleón, que apestaba a sangre. Soltó un chillido penetrante, un sonido que no se parecía al rugido de una bestia, sino más bien a los lamentos agudos y simultáneos de incontables humanos en agonía extrema, un sonido que perforaba el alma. Su cuerpo delgado y alargado irrumpió con una velocidad aterradora, abalanzándose junto al moribundo garra mortal en un instante. El garra mortal pareció presentar la llegada del terror supremo. Su ojo restante se llenó de un miedo sin precedentes. Intentó en vano forzar y rugir, pero solo logró emitir un débil gemido. Las cuencas oculares del monstruo, ardientes con fuego fantasmal, recorrieron al agonizante coloso con fría indiferencia. Su brazo esquelético, cubierto de piel muerta de color blanco grisáceo, se alzó repentinamente, y las 5 garras afiladas en su extremo brillaron con una luz escalofriante. ¡Puchi! Las garras atravesaron el abdomen relativamente blando del garra mortal con la misma facilidad con la que se corta el tofu. El movimiento fue preciso, frío y eficiente, como si se tratara de una autopsia.
Los órganos rojos, mezclados con sangre, se brotaron al instante. A continuación, se produjo una escena que incomodó básicamente tanto a Zhao Kong como a Knight. El monstruo dejó escapar un gruñido sordo y satisfecho, y su boca llena de colmillos se abrió hasta un ángulo increíble. Se inclinó y comenzó a devorar con voracidad. Desgarró y devoró frenéticamente los órganos y la carne de la garra mortal, produciendo sonidos nauseabundos al masticar y tragar. Sangre roja y tejido desgarrado salpicaron su piel grisácea, aumentando el horror. Hugo, el garra mortal, aún con vida, sufría un dolor inimaginable, su cuerpo se retorcía violentamente. Su ojo restante, se volvió hacia Zhao Kong. Esa mirada ya no reflejaba su ferocidad y furia anteriores, dejando solo una agonía interminable y una súplica casi implorante de liberación. Era como si le suplicara a Zhao Kong, el enemigo que lo acababa de herir gravemente, que le diera un final rápido y detuviera la tortura de ser devorado vivo. Zhao Kong contempló aquella escena infernal, e incluso sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pero no dudó. «Bestia. Lárgate de aquí», rugió Zhao Kong. Con una mezcla de intención asesina hacia el monstruo y emociones complejas ante la súplica agonizante del garra mortal, el lanzacohetes cuádruple en su mano se fijó instantáneamente en el monstruo en su frenesí alimenticio. ¡Zas! ¡Zas! Dos cohetes de alto explosivo, dejando tras de sí estelas de fuego letales, surcaron el aire uno tras otro, dirigiéndose directamente hacia la figura de color blanco grisáceo. La percepción del monstruo era terriblemente aguda. Justo cuando los cohetes estaban a punto de impactar, salió de comer bruscamente, y su cabeza retorcida giró en un ángulo extraño hacia la dirección de los cohetes que se aproximaban. Sus delgadas patas se tensaron con una fuerza inimaginable, y su enorme cuerpo, como si no pesara nada, dio un salto aterrador hacia arriba, elevándose instantáneamente a más de 10 metros de altura. ¡Bum! ¡Bum! Los dos cohetes explotaron violentamente en el mismo lugar donde habían estado. Las llamas y las ondas expansivas abrieron un profundo cráter en el suelo, lanzando rocas y fragmentos de la garra mortal en todas direcciones. Sin embargo, el monstruo salió ileso. Se retorció en el aire como un fantasma y aterrizó con firmeza en el suelo. Sus cuencas oculares, ardientes como fuego fantasmal, miraron primero los restos del garra mortal, ahora aún más destrozados tras ser lanzados por la onda expansiva de la explosión. Un siseo de disgusto, como un fuelle jadeante, brotó de su garganta, como si culpara a Zhao Kong por arruinar su comida. Luego, sin dudarlo, se abalanzó de nuevo sobre el montón de restos, desgarrando y devorando con aún más frenesí, hasta los huesos más duros emitían un crujido ensordecedor bajo su aterradora fuerza de mordida. Ding. Mutante especial eliminado. Garra mortal camaleón. Habilidad obtenida. Amigo de los animales efecto. Puede emitir una feromona especial que reduce eficazmente la hostilidad y la desconfianza de los animales, incluidos los mutantes, facilitando así la comunicación con ellos. Cuanto mayor sea la inteligencia del objetivo, mayor será la eficacia de la comunicación. Tapones de botella obtenidos. 200. Las indicaciones del sistema resonaban en la mente de Zhao Kong, pero no tenía tiempo para prestarles atención. Toda su inteligencia estaba concentrada en el aterrador monstruo que se estaba dando un festín. Una sensación de crisis sin precedentes lo invadió. Sistema. ¿Qué demonios es este monstruo? Zhao Kong se preguntó con vehemencia en su mente. ¿Es esta la amenaza definitiva del mar resplandeciente de la que habló la conciencia mundial? El sistema se sumió en un inusual silencio durante 2 segundos, y entonces la conciencia del mundo de Fallout habló directamente en lo profundo de la mente de Zhao Kong. No. Este es el Wendigo devorador del hambre, un humilde sirviente en este mundo de un dios maligno llamado Itakua. Su amo apóstrofo Itakua su proyección aún acecha en el mundo, esperando a que este siervo construya un altar profanado para invocar su verdadera forma, descender sobre este reino y sembrar la hambruna y el silencio eternos. El Wendigo es simplemente el presagio de la calamidad. Mierda. Maldijo Zhao Kong para sus adentros. No era tan sencillo. Si un simple sirviente era tan difícil de vencer, tendría que enfrentarse a un dios maligno como Cthulhu. Su presentimiento se confirmaba por completo. Mientras Zhao Kong asimilaba esta impactante información, el Wendigo ya había devorado al enorme garra mortal, piel y huesos, completamente limpio. Solo quedaba un gran charco de sangre espesa en el suelo. No quedaba ni un solo hueso. Se giró lentamente, como una pieza de maquinaria oxidada. Su piel grisácea estaba cubierta de sangre espesa y trozos de carne, y restos de carne y fragmentos de órganos aún colgaban de los bordes de su enorme boca que se abría hasta las orejas. Sus cuencas oculares, ardientes como fuegos fantasmales, se fijaron con precisión en Zhao Kong y Knight.
Entonces, en su rostro horripilante, los músculos se tensaron de forma antinatural, revelando una sonrisa intensamente distorsionada, llena de crueldad, avaricia y burla. Esa sonrisa era más escalofriante que cualquier rugido feroz. Era como si declarara en silencio: ustedes dos son la próxima comida deliciosa. Zas. El delgado cuerpo del Wendigo se agachó ligeramente, sus largas y afiladas garras hundiéndose en la tierra carbonizada. Una oleada de malicia aún más fría, densa y aparentemente capaz de congelar el alma se abalanzó sobre Zhao Kong como una marea. La batalla, o mejor dicho, la cacería, estaba a punto de comenzar. Caballero. La voz de Zhao Kong resonó como hielo quebradizo, cargada de una gravedad sin precedentes. Prepárate para luchar por tu vida. Esta cosa, es 100 veces más difícil de vencer que un garra mortal. Solo le quedaba un cohete en su lanzacohetes cuádruple, pero sabía que la potencia de fuego convencional probablemente tendría un efecto muy limitado contra esta criatura. Tenía que idear una estrategia de inmediato. ¿Anuncio problemático? Infórmale: aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 78 Capítulo 78 Caballero. Ah. ¿Cómo me convertí en una figura al borde del camino? Modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash Capítulo 78. Caballero. Ah. ¿Cómo terminó siendo una víctima en la carretera? Las cuencas oculares del Wendigo, ardientes como fuego fantasmal, se clavaron en Knight. Su cuerpo demacrado era como una cuerda de arco tensa, irradiando pura malicia y hambre. De repente, lanzó un chillido ensordecedor mientras sus piernas esqueléticas se estallaban con una fuerza aterradora, su figura grisácea se convertía en una imagen borrosa mientras se abalanzaba directamente sobre Knight con un silbido que rasgó el aire. ¡Muere! ¡Monstruo! Knight ya se había echado el lanzacohetes doble al hombro, con los ojos casi desorbitados, y presionó el gatillo en el instante en que el Wendigo comenzó a moverse. El último cohete de alto explosivo silbó, cargando con su furia y su voluntad de sobrevivir. Al mismo tiempo, el cerebro de Zhao Kong era como una supercomputadora funcionando a toda máquina. La postura inicial del Wendigo, la trayectoria de su fuerza muscular, la velocidad del viento circundante, la velocidad y trayectoria iniciales del cohete, innumerables datos se acumulaban, se analizaban y se deducían en un instante. En el momento en que Knight presionó el gatillo, el lanzacohetes cuádruple en la mano de Zhao Kong también se estalló con un rugido. Pero no apuntaba al Wendigo en sí, sino a la zona donde era más probable que aterrizara tras esquivar el cohete. La mejora sobrehumana también le otorgaba una inteligencia superior, aunque rara vez la usaba. ¡Bum! ¡Bum! Dos rugidos explosivos casi se superpusieron. El cohete de Knight fue disparado con precisión hacia la trayectoria del Wendigo, pero el monstruo demostró una flexibilidad y velocidad de reacción que superaban la lógica. Su enorme cuerpo realizó un desplazamiento lateral casi imperceptible, como si fuera líquido, mientras corría a gran velocidad. El cohete pasó silbando junto a su piel grisácea, explotando en una bola de fuego tras él. Sin embargo, en los milisegundos que le tomó al Wendigo completar esta evasión extrema, con su cuerpo ligeramente desviado por la inercia, el segundo cohete disparado preventivamente por Zhao Kong llegó como una guadaña de la muerte que ya lo esperaba allí, impactando con precisión en el punto de aterrizaje donde no tuvo forma de esquivarlo. Auge. Una explosión aún más violenta envuelta por completo al Wendigo. El polvo radiactivo levantado por la onda expansiva se elevó como una nube en forma de hongo en miniatura. Un impacto directo. ¿Acabará ese monstruo? La voz de Knight reflejaba el éxtasis y la incredulidad del superviviente. Pero el rostro de Zhao Kong permanecía impasible, su habilidad de percepción penetraba el humo turbulento como una sonda. La retroalimentación le heló la sangre. Aunque la señal vital fluctuaba violentamente, no se debilitaba. Al contrario, y se volvió aún más frenética. El humo se disipó lentamente. La escena que se presentó ante ellos hizo que Knight se quedara sin aliento. El Wendigo seguía en pie. Solo presentaba algunas marcas carbonizadas de la explosión en su piel grisácea y unos pocos rasguños superficiales, casi imperceptibles. El cohete de alto explosivo, capaz de destruir una servoarmadura e incapacitar a un garra mortal, no logró atravesar por completo la defensa de su piel. Su poder defensivo era aterrador, superando con creces el cuerpo sobrehumano, reforzado y de acero, de Zhao Kong. Jie jie jie, el Wendigo giró el cuello, emitiendo una serie de sonidos chirriantes y una risa burlancia. Sus cuencas oculares, ardiendo con fuego fantasmal, recorrieron al horrorizado caballero con una picardía y codicia descaradas, y al instante se fijaron en Zhao Kong. Silbido. Una sombra gris apareció fugazmente. La velocidad era tal que los ojos de Knight no pudieron captarla.
La figura demacrada del Wendigo ya había aparecido frente a la armadura de poder T-51B de Knight. Ni siquiera hizo ningún movimiento para acumular energía. Simplemente mueva con aparente indiferencia su brazo derecho, cubierto de piel muerta y parecido a una ramita, hacia arriba. Estallido. Un sordo estruendo metálico resonó. Knight sintió una fuerza irresistible y abrumadora que impactó con fuerza contra su corazón. Todo su cuerpo, junto con la pesada armadura de combate T-51B, fue como ser golpeado por una locomotora a toda velocidad, levantándose instantáneamente del suelo y volando hacia atrás más de una docena de metros como una cometa rota, estrellándose violentamente contra un parche de extrañas rocas fluorescentes y dentadas. PFFT. El enorme impacto hizo que Knight sintiera como si sus órganos internos se hubieran desplazado, y un chorro de sangre salpicó la visera de su casco, tiñendo su visión de rojo al instante. Luchó por mirar el panel de estado de la armadura, y una luz roja penetrante cubrió casi toda la pantalla. La armadura de las extremidades estaba casi completamente destruida, el sistema de transmisión emitía una alarma, la placa del pecho estaba abollada y agrietada, y la salida del núcleo de energía era inestable. Excepto el casco, que seguía intacto, todo el T-51B estaba prácticamente destrozado. Esto era solo el poder del golpe casual del oponente. El sistema de inyección automática de la armadura detectó los signos vitales anormales de Knight e inyectó directamente dos estimulantes, estabilizando finalmente sus heridas. Joe. A Knight no le importaba el dolor agudo ni la armadura dañada mientras luchaba por salir de entre los escombros, con la mirada ansiosa fija en dirección a Zhao Kong. Vio que Zhao Kong ya se había enfrentado al Wendigo. La armadura negra T-60 reflejaba un brillo frío y duro bajo el resplandor radiactivo, creando un marcado contraste con aquella figura grisácea, demacrada y aterradora. El aire pareció congelarse, y solo caía silenciosamente polvo radiactivo. El Wendigo pareció perder la paciencia, la luz feroz en las cuencas de sus ojos fantasmales se intensificó. Sus piernas demacradas patearon el suelo de nuevo, y el suelo se agrietó al instante. La sombra gris, con un chillido desgarrador, cruzó la distancia al instante y se abalanzó frente a Zhao Kong. Sus afiladas uñas índice destellaron con una luz fría y letal, como la lengua venenosa de una serpiente, clavándose a la velocidad del rayo en el visor de la armadura de Zhao Kong. El objetivo era la cabeza. Justo a tiempo. El T-60 pilotado por Zhao Kong pareció anticiparse a esto, su enorme cuerpo de acero demostró una agilidad increíble. Con una rápida maniobra, esquivó por poco esa letal estocada que perforaba el acero. Al mismo tiempo, el puño derecho, protegido por la servoarmadura e impulsado por el sistema hidráulico y la aterradora fuerza de Zhao Kong, salió disparado como un martillo de asedio. Con un estruendo ensordecedor, impactó desde abajo, directo sobre el rostro retorcido y sonriente del Wendigo. Golpear. Un sonido de impacto extremadamente sordo y aterrador, como el de un tambor gigante siendo golpeado, estalló. Centrada en el punto donde impactó el puño, una onda expansiva circular visible se extendió repentinamente, limpiando al instante el polvo radiactivo circundante. La cabeza retorcida del Wendigo fue lanzada violentamente hacia atrás, su cuerpo entero salió disparado como si lo hubiera atropellado un tren de alta velocidad. Su enorme cuerpo abrió una aterradora zanja de medio metro de profundidad y decenas de metros de largo en la tierra carbonizada, deteniéndose finalmente tras estrellarse contra una enorme roca fluorescente, con escombros cayendo a su alrededor. ¿Qué tal? Joe, ¿está todo resuelto? Gritó Knight sorprendido, con la voz ronca por la emoción. Había presenciado personalmente el puñetazo de Zhao Kong, tan poderoso que podía destrozar rocas de montaña. Ni siquiera el feroz garra mortal camaleón de antes habría podido resistirlo. Este monstruo debería estar acabado, ¿no? Sin embargo, Zhao Kong miraba fríamente a través del ocular del rifle hacia el punto de impacto envuelto en humo, sin el menor atisbo de relajación. Crack, crack, el sonido ensordecedor de huesos crujiendo y carne retorciéndose provenía del humo. La figura blanquecina del Wendigo, como un demonio inmortal que emerge del infierno, se puso de pie lentamente. Usó su mano esquelética, parecida a una garra, para agarrar su mandíbula, que había sido dislocada y ladeada, y le dio un fuerte tirón. Con un crujido seco, la mandíbula quedó recolocada. Entonces, extendió la mano para tocar el puente de su nariz, abollado y fracturado. Bajo la mirada horrorizada de Knight, los huesos rotos se retorcieron como plastilina, volviéndose a unir y alzándose visiblemente. En apenas unos segundos, salvo por algunas manchas persistentes en su piel, aquel rostro espantoso había recuperado su forma original. Las pupilas de Zhao Kong se contrajeron repentinamente.
Esta aterradora habilidad de autocuración era casi tan buena como su habilidad de autocuración de nivel 5. Incluso podría ser más rápida. Sin duda, este era el oponente más difícil al que se había enfrentado hasta ahora. Anuncio problemático. Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 79 Capítulo 79 Un seguidor de un dios maligno. Solo uno al borde del camino. Modelo AI. Gemini, 3-1, Flashlight Capítulo 79. Un secot del dios maligno. Solo un vagabundo al borde del camino. Rugido. El Wendigo parecía estar completamente enfurecido. Soltó un rugido lleno de furia y humillación, un sonido como el lamento de innumerables espíritus vengativos. Sus cuencas oculares de fuego fantasmal se clavaron en Zhao Kong, y lo que ardía en ellas ya no era solo codicia, sino una hirviente intención asesina. Auge. El suelo se resquebrajó de nuevo. La velocidad del Wendigo era aún mayor que antes. Era tan rápido que, en la visión de Knig, solo quedaba una imagen residual blanco-grisácea que se retorcía y alargaba constantemente. Apareció instantáneamente ante Zhao Kong, con sus 5 garras afiladas como navajas emitiendo un chillido capaz de destrozar cualquier cosa, ya no probando, sino atacando con toda su fuerza. El objetivo apuntaba directamente a la placa pectoral de la servoarmadura T-60. Chirrido. Un estremecedor sonido de metal desgarrándose resonó. La gruesa coraza del pecho de la servoarmadura T-60, capaz de resistir el fuego de ametralladora pesada, fue cortada como cartón frágil por las afiladas garras del Wendigo, dejando 5 cortes impactantes de varios centímetros de profundidad. Chispas saltaron junto con los fragmentos arrancados de la armadura. Zhao Kong incluso sintió el frío de las puntas de las garras. Pero la expresión bajo su máscara no cambió lo más mínimo, como si no fuera su propia armadura la que se estaba desgarrando. En el preciso instante en que las garras del Wendigo pasaron zumbando, el sistema hidráulico en la cintura de la armadura de combate T-60 que pilotaba Zhao Kong se sobrecargó al instante. El enorme cuerpo de acero usó su pie izquierdo como eje, ejecutando un giro de 360 grados de una velocidad incomparable. La pierna derecha, cubierta por una pesada armadura, se balanceó como un látigo de acero a alta velocidad, cargando una aterradora energía cinética y un chillido que rasgó el aire, golpeando con ferocidad el cuello del Wendigo. Chasquido. Un sonido ensordecedor, tan nítido que erizaba el vello facial, resonó en el campo de batalla. El cuello demacrado del Wendigo se torció en un ángulo grotesco. Su enorme cuerpo, como una peonza, salió disparado y giró durante varias decenas de metros antes de estrellarse pesadamente contra el suelo, levantando una nube de polvo. Al ver aquel cuerpo blanco grisáceo con el cuello retorcido como un pretzel, tendido inmóvil en el suelo, a Knig se le volvió a subir el corazón a la garganta. Esta vez, por fin debería haber terminado, ¿no? Zhao Kong, sin embargo, logró enderezar lentamente su servoarmadura. Observó las 5 horribles heridas en su pecho, con el ceño fruncido bajo la máscara. Esta servoarmadura T-60 era un buen equipo que había tomado prestado de la Hermandad del Acero, y esta bestia la había arruinado. ¡Qué desperdicio! Además, si bien usar este armatoste de metal le brindaba protección, también limitaba considerablemente la demostración de su verdadera velocidad y fuerza. Se acabó el juego. La voz fría de Zhao Kong se transmitió a través del altavoz. Bajo la mirada atónita y perpleja de Knig, Zhao Kong activó el procedimiento de eyección de emergencia. Al son del escape hidráulico, la compuerta de la armadura T-60 negra se abrió de golpe. Saltó ágilmente de la cabina y aterrizó con firmeza en el suelo. Incluso se quitó el voluminoso traje de protección contra materiales peligrosos, dejando al descubierto la gabardina negra que llevaba debajo, y estiró los músculos como si se hubieran liberado de una carga pesada. ¡Joe! ¿Te has vuelto loco? ¡Vuelve! Gritó Knig aterrorizado. Afuera había radiación de alta concentración y es monstruo aterrador. Zhao Kong giró la cabeza y asintió con la cabeza, haciendo un gesto relajado de acuerdo en dirección a Knig. Sus ojos, afilados como cuchillas, estaban fijos en aquel cadáver a lo lejos. El corazón de Knig se hundió en el abismo. No entendía por qué Zhao Kong renunciaría a la protección de la armadura. Justo en ese instante, aquel cuerpo blanco grisáceo, que debería haber estado completamente muerto, volvió a emitir un sonido espeluznante de huesos rechinando y carne retorciéndose. La única garra intacta del Wendigo se aferró violentamente a su propio cuello retorcido y le dio un fuerte tirón. Chasquido. La columna cervical fracturada se recolocó al instante.
Inmediatamente después, usamos sus manos para apoyarse, y aquel cuello, que había sido roto a patas, recuperó rápidamente su fuerza de soporte como si se inflara, y su enorme cuerpo se puso de pie de nuevo, balanceándose. Todo el proceso duró menos de 20 segundos. Sus cuencas oculares, ardiendo con un fuego fantasmal aún más intenso y rencoroso, miraban fijamente a Zhao Kong, quien se había despojado de su armadura y parecía vulnerable. Esa boca gigante llena de afilados colmillos se expande en una sonrisa llena de burla y crueldad extremas, como si se burlara en silencio. Humano insensato, al haber abandonado la protección del acero, ahora no eres más que carne en mi tajo. Zhao Kong, al ver la expresión burlona del Wendigo, no mostró un miedo en su rostro. En cambio, reveló una sonrisa fría, aún más escalofriante y peligrosa que la de la criatura. Rió entre dientes suavemente, un sonido no fuerte, pero que claramente atravesaba el polvo radiactivo. Gran tonto, no creerás de verdad que, ese pedazo de hierro es más fuerte que yo, ¿verdad? Antes de que las palabras se desvanecieran, Zhao Kong se dio cuenta de la gravedad de la situación. Aún tenía 6 puntos de habilidad, preparados específicamente para momentos como este. Sin dudarlo un instante, invirtió instantáneamente 2 puntos de habilidad en la habilidad fuerza. Fuerza LV1 LV3. Efecto. Al activarse, la fuerza y la velocidad aumentan explosivamente. La fuerza normal aumenta hasta 6 veces. La velocidad normal aumenta hasta 6 veces. La duración depende de la carga. Un torrente de poder indescriptible, como si proviniera de la era primordial, recorrió instantáneamente las extremidades y los huesos de Zhao Kong. Sus fibras musculares rugieron silenciosamente a nivel microscópico, la densidad ósea aumentó al instante y la velocidad de reacción neuronal se disparó. La aterradora fuerza que ya era capaz de levantar 20 toneladas en su estado normal ahora estalló como un volcán, elevándose a la asombrosa cifra de 120 toneladas. Y su velocidad había superado los límites fisiológicos, alcanzando el aterrador reino de la velocidad del sonido, aproximadamente 340 metros por segundo. La sonrisa burlona del Wendigo se congeló al instante en su rostro. En las cuencas de sus ojos, que ardían con fuego fantasmal, por primera vez, se reflejó claramente, miedo. Al instante siguiente, Zhao Kong desapareció. No fue una imagen residual dejada por un movimiento a alta velocidad, sino una verdadera desaparición, como un salto espacial. En la retina de Knig, solo quedó una nube borrosa icónica de estampido sónico en el lugar donde Zhao Kong había estado originalmente, creada por la ruptura instantánea de la barrera del sonido. El penetrante sonido del estampido sónico, como un trueno retardado, estalló violentamente solo después de que Zhao Kong se desvaneciera. El Wendigo ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Solo sintió una fuerza irresistible, incomprensible e inmensa que de repente le agarró el muslo derecho. ¡Bang! Un sonido de impacto, amortiguado al extremo. La figura de Zhao Kong apareció como un fantasma junto al Wendigo. Agarró el muslo demacrado pero increíblemente resistente del Wendigo con una mano y, como si blandiera un martillo de guerra gigante, estampó su enorme cuerpo con ferocidad y violencia contra el suelo. Retumbó. 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 La tierra gemía. El terreno radiactivo y abrasado era como si le cayeran meteoritos uno tras otro. Uno tras otro, gigantescos cráteres con diámetros que superaban los 10 metros se formaron instantáneamente bajo los violentos golpes y choques de Zhao Kong. Cada impacto iba acompañado del aterrador sonido de huesos rompiéndose y los chillidos agudos y distorsionados del Wendigo. Grava mezclada con sangre verde y viscosa y carne grisácea hecha pedazos salpicaba por todas partes. El Wendigo rugió de dolor, sus afiladas garras arañaban salvajemente el brazo de Zhao Kong, intentando liberarse de aquella tortura infernal. Pero el brazo de Zhao Kong era como si estuviera forjado en la aleación más dura, no se movió ni un centímetro. Desesperado, un destello de crueldad cruzó los ojos del Wendigo. De repente, alzó su única garra izquierda, cuyas afiladas uñas brillaban con una luz fría, y arañó con ferocidad la base de su propio muslo derecho, que Zhao Kong sostenía agarrado. Splurt. La sangre verde brotó como una fuente. El Wendigo se cortó la pierna y, con el trágico método de un guerrero que se corta la muñeca, finalmente se liberó de las ataduras de Zhao Kong. Sin embargo, su pesadilla apenas había comenzado. Justo en el momento en que su cuerpo perdió el equilibrio al intentar liberarse, la fría voz de Zhao Kong, como el susurro de la muerte, resonó de nuevo. Demasiado lento. Zumbido. El aire se comprimió al instante. La figura de Zhao Kong rompió la barrera del sonido una vez más.
Su puño derecho, envuelto en 120 toneladas de fuerza inmensa capaz de derrumbar montañas, rasgó el aire, llevando consigo una nube blanca de estampido sónico, y golpeó el pecho del Wendigo con solidez y sin ningún artificio. ¡Pum! Un estruendo ensordecedor, 100 veces más aterrador que cualquier impacto anterior, resonó. El pecho del Wendigo se hundió a una velocidad visible a simple vista. La piel y los huesos de su espalda se abultaron repentinamente y estallaron. Una huella de puño gigante y nítida atravesó su pecho y espalda. Su enorme cuerpo, como si hubiera sido golpeado por una nave de guerra interestelar a toda velocidad, se convirtió en una estela de luz blanco-grisácea, volando hacia atrás a una velocidad aterradora que superaba con creces la del sonido. Retumbos. El cuerpo del Wendigo rodó, rebotó y aró salvajemente sobre la tierra quemada. Por donde pasaba, las duras capas de roca radiactiva se desgarraban y se hacían añicos como tofu. Una aterradora zanja, de varios metros de ancho, sin fondo y que se extendía a lo largo de varios cientos de metros, fue arada a la fuerza como una cicatriz en la tierra. Cuando finalmente cesó el rodar, el cuerpo del Wendigo quedó profundamente incrustado en la pared de roca al final de la zanja, dejando solo un torso informe y roto, cubierto de grava y tierra. Pero esto no era el final. La figura de Zhao Kun apareció al final de la trinchera como por arte de magia, flotando sobre el moribundo Wendigo. Sus ojos eran fríos, sin rastro de compasión, solo la firme determinación de acabar con él. Acaba con esto, criatura inmunda. Mientras las palabras caían, las manos de Zhao Kun se convirtieron en una mancha borrosa de imágenes residuales. La velocidad era tal que superó los límites de la percepción visual de Knit. Solo se oía una serie de sonidos de chasquido. 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 Tan densos que erizaban el vello de la cabeza. Los aterradores sonidos de huesos rompiéndose y músculos desgarrándose. El único brazo y pierna izquierdos que le quedaban al Wendigo fueron arrancados y desmembrados con facilidad, como ramas frágiles y marchitas. La sangre verde se derramó como una lluvia torrencial sobre las paredes chamuscadas de la trinchera. Finalmente, la enorme mano de Zhao Kun, como unas tenazas de hierro, agarró la cabeza del Wendigo, que estaba cubierta de barro, rota hasta quedar irreconocible, y con solo una cuenca ocular de fuego fantasmal que aún parpadeaba débilmente. ¡Bum! Otro estallido sónico. Zhao Kun agarró la cabeza del Wendigo, como si empuñara el martillo meteórico más conveniente, y la arrastró hacia atrás a lo largo de la trinchera de varios cientos de metros que acababa de arar, a una velocidad aterradora que superaba la velocidad del sonido. SZZZZZZ. Un sonido de fricción ensordecedor, como el de una muela puliendo metal, resonó en el cielo. La cabeza del Wendigo se frotaba frenéticamente contra la increíblemente dura capa de roca radiactiva en el fondo de la trinchera. Grava, chispas, sangre verde y viscosa, y fragmentos de carne blanco-grisácea, mezclados en una masa nauseabunda, salpicados hacia atrás por el arrastre a alta velocidad. Cuando Zhao Kun finalmente se detuvo en el punto de partida de la trinchera, lo que sostenía en su mano no era más que una piedra con los bordes casi completamente desgastados, encogida a varios tamaños, con la superficie llena de hoyos como grava áspera, cubierta de tierra y fragmentos de su propia carne, e incluso el último vestigio de fuego fantasmal se había extinguido por completo. ¿Dónde quedaba la cabeza? Aquella parte que una vez perteneció al Wendigo se había fusionado por completo con la tierra quemada debido a la fricción a altísima velocidad, volviéndose indistinguible. Zhao Kun arrojó despreocupadamente la piedra cubierta de mugre al suelo, produciendo un golpe sordo. Se enderezó lentamente y miró a su alrededor. El campo de batalla era un desastre. Enormes fosos profundos, trincheras aterradoras, fragmentos de armadura esparcidos, charcos de sangre verde, parecía el lugar desolado tras una guerra entre dioses y demonios. Nix permanecía a lo lejos, estupefacto, con la boca abierta bajo el casco, lo suficientemente grande como para que cupiera un huevo. Había presenciado todo el proceso, desde el horror del Wendigo hasta la aplastante victoria de Zhao Kun, que parecía la de un dios descendiendo al mundo. Esto superaba con creces su concepto de fuerza. Al ver aquella figura erguida en el centro de las ruinas, como un dios, comprendió por primera vez, con tanta claridad, la verdadera naturaleza inhumana de aquel compañero. Anuncio problemático. Infórmale: aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 80 Zan, ven. Modelo AI. Gemini, 3.1, Flashlight capítulo 80 ven. El campo de batalla era un desastre, como si hubiera sido arado repetidamente por un intenso fuego de artillería.
El enorme cráter parecía la cicatriz del impacto de un meteorito, y esa aterradora zanja de cientos de metros de largo, que Zhao Kong había arado a la fuerza con la cabeza del Wendigo, era aún más impactante, como si la tierra se hubiera abierto en una herida que rezumaba sangre verde. Esparcidos por el suelo carbonizado se encontraron fragmentos rotos de armadura, charcos de sangre viscosa fluorescente y algunos fragmentos de carne y hueso de color blanco grisáceo irreconocibles. El aire estaba impregnado del olor penetrante a humo, ozono, sangre y el aroma metálico y oxidado característico del polvo radiactivo. Dentro de su armadura de combate T-51B, gravemente dañada, Nick jadeaba en busca de aire. El impacto del suave lanzamiento del Wendigo le hizo sentir como si sus órganos internos se hubieran desplazado de su lugar. Afortunadamente, el sistema de medicina de emergencia integrado en la armadura le inyectó a tiempo 2 dosis de estimulante de alta concentración. El líquido frío entró en sus venas, aliviando rápidamente la hemorragia interna y el dolor intenso, lo que le permitió apenas moverse. Su mirada, llena de una conmoción indescriptible y un atisbo de miedo persistente, se dirigió hacia el enorme cráter en el centro del campo de batalla. En el centro del cráter, la figura que acababa de aplastar al aterrador monstruo como un dios demonio descendió de los cielos, ahora desplomada hacia atrás con un chapoteo, levantando sin miramientos una pequeña nube de polvo radiactivo. Zao. El corazón de Knight dio un vuelco. Ignorando su propio dolor y los daños en su armadura, se apresuró a acercarse. Pensaba que Zhao Kong había sufrido alguna lesión mortal o que su piel había sido excesivamente erosionada por la radiación. Cuando corrió hasta el borde del pozo y vio la escena en el fondo, su corazón, que estaba suspendido en el aire, se le cayó a los medios, solo para ser reemplazado inmediatamente por una sensación de diversión impotente. Zhao Kong yacía tendido sobre la tierra quemada, con el pecho agitado violentamente mientras jadeaba en busca de aire, la frente cubierta de finas gotas de sudor. Al ver a Knight mirándolo con ansiedad, Zhao Kong logró esbozar una sonrisa cansada pero excepcionalmente emocionada, con la voz ronca y sin fuerzas. Jadeo, esa pelea fue increíble. Maldita sea, es la primera vez que tengo una pelea tan satisfactoria, es que, estoy un poco agotado, incluso le costó levantar el pulgar. Knight observó su aspecto agotado pero satisfecho, luego miró las huellas apocalípticas del campo de batalla a su alrededor, sintiendo que su cabeza se llenaba de líneas negras y que su boca se contraía incontrolablemente. Este mocoso, acaba de terminar una batalla épica y se da la vuelta tan cansado como un perro muerto, y aún así lo llama impresionante. Impresionante mis pies. Sal de este infierno ahora mismo. Caballero gruñó con impaciencia. Sabía perfectamente que no era seguro quedarse mucho tiempo en ese lugar. El estruendoso caos de la pelea de hace un momento sin duda atraería a criaturas aún más aterradoras o codiciosas en el mar resplandeciente. Dado su estado actual y el de Zhao Kong, uno con la armadura medio destrozada, el otro exhausto, si apareciera otro personaje poderoso, estarían perdidos. Se agachó, sin importarle el polvo radiactivo que cubría a Zhao Kong, que de todos modos estaba cubierto de mugre y, con un fuerte empujón, hizo al inerte Zhao Kong sobre la hombrera derecha, todavía relativamente intacta, de su T-51B. El sistema hidráulico de la armadura crujió bajo la presión, pero resistió. Oye. Tranquilo. Mis huesos están a punto de desmoronarse. Refunfuñó Zhao Kong en señal de protesta, pero su cuerpo estaba demasiado débil para resistirse. Nick ni siquiera se molestó en responder. Cargando con este trofeo y carga humana, dio pasos pesados, el motor de su servoarmadura emitiendo un zumbido más fuerte de lo habitual, mientras cojeaba a toda velocidad hacia el noreste, lejos del área central del mar resplandeciente, para escapar. Tenía que abandonar esa zona radiactiva mortal lo antes posible y encontrar un lugar relativamente seguro donde descansar. Sin embargo, las preocupaciones de Knight parecían un tanto innecesarias. Bajo el doble impacto del aterrador poder de Zhao Kong, que era como un castigo divino, y el desesperado aullido de muerte del Wendigo, un depredador supremo, todas las criaturas en un radio de varios kilómetros, ya eran escorpiones mutantes al acecho o garras mortales cercanas, llevaban tiempo aterrorizadas por ese miedo visceral que emanaba de sus instintos de supervivencia. Huyeron como una ola gigante, manteniéndose lejos de aquel campo de batalla parecido a un purgatorio, deseando tener más piernas para correr. En ese momento, el centro del campo de batalla y sus alrededores habían formado una inquietante zona de vacío a la que ninguna criatura viviente se atrevía a acercarse. Aún más lejos, los fanáticos hijos del átomo que se encontraban en el cráter estaban aterrorizados por los continuos y ensordecedores rugidos y temblores. Se arrodillaron en el suelo uno tras otro, inclinándose ante las turbulentas nubes radiactivas en lo profundo del cráter, cantando con temor y arrepentimiento.
Dios del átomo, por favor, calma tu ira. ¿Acaso no fuimos suficientemente piadosos en nuestro ritual? Por favor, perdona los pecados de tus humildes creyentes. Consideraban con devoción aquella conmoción devastadora como un castigo divino enviado por su venerado dios atómico. Nick no sabía nada de esto. Cargaba a Zhao Kong, avanzando con dificultad por la tierra quemada y llena de radiación letal. Su servoarmadura estaba en mal estado, sus movimientos eran lentos y su velocidad era mucho menor que cuando había llegado. Aunque los niveles de radiación iban disminuyendo lentamente a medida que se alejaban de la zona central, seguían manteniéndose en un nivel peligrosamente alto. A Zhao Kong, que iba siendo llevado sobre sus hombros, no le importaba en absoluto su imagen ni el entorno en ese momento. Sentía que cada célula de su cuerpo gritaba en protesta. Hambriento. 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 La energía consumida en ese arrebato fue astronómica. Se sentía como si lo hubieran vaciado por completo, e incluso mover un dedo le resultaba agotador. Me estoy muriendo de hambre, gimió débilmente Zhao Kong. Se sumergió por completo en el sistema, sin importarle el precio de las tapas de botellas. Acababa de recibir 800 por reciclar el lanzacohetes y la chatarra, lo cual era mejor que nada, así que lo canjeó directamente por un montón de comida hipercalórica. Así, mientras Nick luchaba por avanzar, una escena extremadamente extraña apareció en su hombrera. Zhao Kong colgaba de él como un koala, agarrando con una mano una enorme pata de pollo frito, grasienta y humeante, y con la otra un sándwich gigante relleno de grueso roast beef, metiéndoselos en la boca con una velocidad que solo podría describirse como la de un fantasma hambriento renacido. ¡Qué rico! Las mejillas de Zhao Kong se hincharon y exclamó indistintamente, sin importarle en absoluto que su rostro estuviera cubierto de grasa y migas de pan. Incluso llegó a triturar los huesos de las patas de pollo hasta convertirlos en polvo y engullirlos, gracias a su potente capacidad digestiva que los absorbía rápidamente. Comió tan rápido y con tanta voracidad que incluso empezó a atragantarse, así que rápidamente lo cambió por una botella grande de Nuka-Cola helada y se la bebió de un trago. Nick sintió el movimiento en su hombro y el olor a pollo frito que se extendía por el aire, y no pudo evitar mirar hacia un lado. Al observar el voraz y desenfrenado atracón de Zhao Kong, y luego recordar su impresionante poder de hacía unos minutos, el enorme contraste dejó a Nick completamente sin palabras. No pudo más que poner los ojos en blanco en silencio, pensando para sí mismo. ¿Qué clase de monstruo es este tipo? ¿Se convierte en un cubo justo después de una pelea? El motor rugía y sus pasos eran pesados. Una armadura de poder destartalada que transportaba a un humano llamado Bucket avanzaba con pasos pesados y arrastrados a través de la tierra quemada, impregnada del aura de la muerte, moviéndose con dificultad pero con determinación hacia el borde del área donde las nubes radiactivas eran ligeramente más delgadas. Los sonidos de Zhao Kong masticando y tragando se convirtieron en la única nota viva continua en esta tierra muerta y silenciosa. Detrás de ellos se extendía el campo de batalla, completamente devastado. Anuncio problemático. Infórmale aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. Punto final de este vídeo. Recuerdan que esta y muchas más novelas se encuentran completas en Patreon. No duden en estar pendientes del canal en el próximo día para tener más contenido de esta y más novelas. Que pasen un excelente día.